Imagina un mundo donde cada 3 días una mujer es asesinada por el simple hecho de ser mujer. Ahora imagina que eso pasa en 3 países diferentes con historias y culturas y gobiernos totalmente distintos. Puerto Rico y Estados Unidos, 2 países que en la historia del mundo se consideran literalmente jóvenes. España, un país del viejo mundo. 3 realidades, pero un mismo monstruo, el machismo. Este es el episodio de Punto de Encuentro y aquí vamos a cuestionarlo todo. Las cifras, las leyes, las respuestas y vamos a deconstruir el machismo y la violencia de género. Para ello nos acompaña un panel muy potente, la licenciada Sariely Rosado, ex juez, Víctor Iván García, psicólogo y criminólogo, Alondra del Mar, abogada y activista. ¿Cómo están todos? Todo Muy bien, bien. gracias por la invitación. Aquí en la expectativa. ¿Qué es el machismo? El machismo es una forma de vida, diría yo, económica y social, que está centrada en el poder del hombre sobre la estructura económica, social y política. O sea, ya todo se centra en el hombre y en una filosofía que se llama la filosofía del machismo hegemónico. ¿Y eso es el patriarcado? Ese es como si fuese en las manos del patriarcado. O sea, el patriarcado se ejecuta a través de ese discurso. Ese discurso es el que le da al hombre la noción de poder y de legitimidad sobre el poder y sobre todo lo que lo rodea. En ese sentido, sobre inclusive la figura de la mujer, que es una figura que está subordinada a la potencia y a la hegemonía del hombre. Ay, Virgen Santa, potencia, hegemonía, palabras que hasta asustan. Bueno, tanto que el discurso se llama el discurso de la masculinidad hegemónica, donde el centro es el hombre. Por ejemplo, tú nunca vas a encontrar una mujer hegemónica. Tú vas a encontrar hombres hegemónicos. Ahora, hay mujeres poderosas, como por ejemplo, Por lo menos. mujeres que son presidentas de los países, mujeres que son activistas, como es la compañera, ¿verdad? Que tienen el poder en cuanto el activismo funcione, que tienen el poder en cuanto a presidentes o primeros ministros. O sea, que son poderes que inclusive son temporeros, como el poder de un hombre hegemónico en Puerto Rico, que podría ser el gobernador. Ahora, la gobernadora es poderosa, pero no es hegemónica. Ya. Un caso curioso es que ella ha nombrado mucha parte del gabinete de ella de mujeres. Eso es importante. Yo creo que eso es un avance, ¿verdad? En términos del poder de la mujer. Y realmente esto siempre fue así. Bueno, yo te diría que desde que nosotros que estamos conociendo la historia escrita, la figura del hombre ha permeado como la figura que lleva el poder en las manos. Sí, oye, que anoche estaba pensando en esto, ¿verdad? Que hay sociedades que son matrilocales, matricéntricas, y donde las mujeres son las que tienen el poder. Por ejemplo, las mujeres que pueden tener más de un matrimonio, ¿verdad? Tienen 4 o 5 maridos. Voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Cuáles son esas sociedades? Bueno, esas sociedades están en diferentes espacios del planeta. Hay en Tibet, hay en Asia y hay en diferentes partes del mundo, en los Kurdistanes, los Afganistanes, en esas regiones más aisladas. Hay mujeres que pueden tener los hombres que ellas puedan convivir con, como por ejemplo si sería en el caso contrario, tú puedes tener tantas esposas cuanto puedas mantener. Ellas tienen varios maridos y todo corre en la línea materna. Sí. Ellas son el centro. Qué interesante, Alondra, querías ahondar. Sí, que realmente algo que siempre trato de abordar cuando hablo del machismo es que particularmente en este lado del mundo nos llega a través de los procesos de colonización y entender ese contexto histórico es muy importante para entender que, pues, volvemos desde la historia escrita, siempre hemos experimentado, ¿verdad? Esta dinámica patriarcal porque los procesos de colonización, de machismo, incluso de capitalismo se co-constituyen. Es imposible hablar de una figura y dejarla guindada solita. Claro. O sea, ¿por qué? Porque el machismo lo que busca es el hombre como centro de cabeza para que mantenga la mujer y la familia. Por eso es que hablamos de cabeza de familia, el hombre como cabeza de familia para garantizar, obviamente, la fuerza productiva que va entonces a darle perpetuidad al sistema económico. Y es bien lamentable porque cada vez que hablamos de comunidades y de espacios que son matriarcales,
tendemos desde este lado bien occidental a llamarle tribus, o sea, mirarlas desde abajo. Y realmente si no entendemos los procesos de colonización y cómo se han dado en este lado del mundo, no vamos a tener un análisis muy escueto o muy vacío de lo que actualmente estamos Pero es bien viviendo. interesante que... A lo que dice la colega, eso es lo que se discute ahora como la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y toda esa noción de cómo nosotros interpretáramos lo que Alondra dice. O sea, que eso vino con la colonización. Y ahora hay todo un movimiento que está buscando que las teorías se interpreten desde esa perspectiva, ¿verdad? Bueno, Pero yo me queda creo- una duda, porque los indios no lo practicaban. Bueno, lo que pasa cuando estamos hablando de la colonialidad del poder es que la historia se interpreta a través de los parámetros de quien coloniza. Los indios sí tenían otros tipos. Bueno, aquí en Puerto Rico se sabe que la cacica del área de Caguas era mujer y que había también una tendencia que las mujeres tenían un cierto poder que yo imagino que a los españoles no les interesaba y lo apagaron, ¿verdad? Como en todo Centroamérica y América Latina, y no eran pequeñas cosas, eran cosas grandes, pero recuérdate que la historia se está reescribiendo ahora. Bien, quería abundar. Yo quería decir que para mí también se trata de una cuestión de, pues como nos lleva al hombre prehistórico, de la fuerza Sí, física sí, del sí. hombre, evidentemente, pues muchas veces es mayor que la de la mujer, así que empieza quizás, podríamos llamar, ¿verdad?, un abuso a nivel físico de sometimiento y de poder. En el ordenamiento jurídico actual, pues lo que se considera machismo o la diferencia de género es esta noción que pueden tener muchos hombres, pero lamentablemente también muchas mujeres, Claro. de que el hombre es esta figura central y que el hombre es la cabeza del hogar y que el hombre es el que manda. Eso también, ¿verdad?, viene atado a una cuestión bíblica. Claro. de A eso el iba. hombre ¿Cómo es- entra la religión en este proceso ¿verdad? De convencernos de alguna forma o hacernos entender, para aquellos que entiendan, que ese es lo correcto, que el hombre es el que controla? Pues hay una cuestión bíblica en cuanto a eso, ¿verdad? De si vemos que donde dice varios versículos o evangelios que el hombre es como la cabeza del hogar, yo entiendo que todo eso, ¿verdad? Actualmente se ha sacado hasta fuera de contexto 100%. y ha jalado por los pelos para que siga, ¿verdad?, la fuerza del hombre. Claro, yo Cuéntame, lo que quiero doctor. decir que esta noción religiosa que nosotros tenemos ahora no es lo que existía anteriormente, porque la madre naturaleza y toda la figura de la mujer, que era la que le daba vida al mundo, estas cosas, era el centro de la religión. Todavía las mujeres son las que traen Bueno, pero hijos al mundo. a María, en el contexto de la Iglesia Católica, por ejemplo, es bondad, cariño y obediencia, ¿verdad? Pero en las otras religiones previos al cristianismo, según fue estructurado en el Congreso un Congreso ahí en los años 400, no existía nada de esto, todo eso se estructuró y entonces la Iglesia Católica, en este caso que nos taña a nosotros, se convierte en un brazo de la estructura legal, de la estructura del Estado para control de la sociedad. 100%. Y ahí entonces, por ejemplo, ve tú la patria potestad, ve tú cómo se estructura el matrimonio, ve tú cómo inclusive el sistema legal todavía no tiene a la mujer al mismo nivel del hombre. Bueno, por eso, y a eso iba, cómo se estructura el matrimonio, todavía vemos en el aspecto legal cómo el apellido del padre va primero que el de la madre. Eso es así. No estoy segura, sinceramente, si entró en vigor en el Código Civil acatarlo, si está vigente o no, pero en algún momento hubo una discusión Así de es. que los Que tú lo ¿verdad?, los puedes- padres escogieran Sí, eso quién está va a ser el vigente. primer, Está quién vigente. va a ser En el primer Código Civil del apellido. 2020. sí. Y lo vemos en cosas, el machismo, el patriarcado, como se quiera llamar, ¿verdad? El que el hombre sea el que mande. Se ven cosas tan pequeñas como en esto, como en esta sencillez, y van a decir, bueno, pero esta está sacando esto, imagínate, está exagerando. No. ¿Quién tiene que conducir el carro cuando va la familia? Claro. Es como casi puesto que si una mujer va, es como porque tú no estás conduciendo, se supone que tu marido sea el que tenga el control y guía. Y guía la Qué vida. interesante. Así que Bueno, lo que- son Interesante. cosas tan pequeñas. Pero es bien Eso lo trae interesante ella, y- y en el campo de la educación es lo mismo. La educación refuerza esa estructura. Pero a eso voy. Quiero ir a eso, pero quiero un poco recoger el pensamiento de cuando va en el auto, porque incluso mujeres que pudiéramos considerarnos mujeres, ¿verdad?, de avanzada, podemos decir guía tú Sí. o ceder ese espacio
Y bueno, si lo cedes desde el lugar de que Que no soy quieres vaga y no guiar quiero guiar. soy Esa vaga, es la historia de mi vida. Que yo creo que es mi caso. Paso. Quien Coincido. sea que quiera que guíe. Coincido. Hombre, mujer, perro, gato, cualquiera que guíe es mejor. Pero la realidad es que es curioso cómo dentro de, ¿verdad? Si es una familia, cómo pasamos el poder. Yendo un poco a la situación, me refería a usted, ¿cuál era el punto que quería traer? Que en la educación En también, la educación. en la educación se refuerza todo este contexto. Te voy a traer un ejemplo. Yo me casé en Brasil, donde el apellido de la mamá va primero, pero el que se usa es el último. Ah. Yo inscribí mis hijos en Brasil con el nombre de su mamá primero y después el mío, que es como se usaba allá. Tanto que cuando fuimos al consulado, yo le dije que el nombre de la mamá era middle initial, la inicial del medio. Cuando yo vine aquí, los niños cayeron en el contexto de la escuela, lo llamaron por el apellido de su mamá que aparecía primero. Ya. Ah, ese es el apellido del padre, que es el primero. Y yo le digo, mire, el apellido es el último mío porque ellos no nacieron fuera de Puerto Rico y el de la madre es la inicial. No, aquí es así. Eso fue un colegio católico de Puerto Rico. Claro. Imponiéndome ¿Cómo la iba a llamarlo? estructura patriarcal hasta en el nombre de los niños en un colegio católico. Sí, la realidad es que yendo por el lado de la educación y el ejemplo que trae, por eso pareciera, y lo repito todo el tiempo, la importancia de poderle enseñar a los jóvenes, a los niños en las escuelas, no solo lo que quieren poner ahora, que sí cómo manejar las emociones, sino la perspectiva del género. Bueno, si estás planificando una fiesta o estás buscando un detalle para regalar, Emprom es el mejor lugar para personalizar lo que quieras. Vasos, tazas, una bolsa, toalla. Llámalos al 787-705-1360 o búscalos en Instagram y visítalos en la Avenida Central. Haz como yo, regala detalles personalizados. Lo que pasa es que cada vez que hablamos de perspectiva de género, y siempre lo digo, se ha tergiversado intencionalmente, de claro. manera vil, cruel, este término. Entonces lo han cambiado con ideología, etcétera, pero no, la perspectiva literalmente es una mirada a los géneros. Y siempre lo he dicho, la perspectiva de género siempre ha existido. Claro. Pero ha existido desde una perspectiva cis, heteropatriarcal, etcétera. Y son palabras muy palabrotas que parecen groserías que la gente de a pie no entiende. Y automáticamente, como no entiende y hay una carencia, volvemos, y disculpe la redundancia, de entendimiento, pues se dejan meter los mochos, como decimos por ahí, y al final del día, pues nos distanciamos como sociedad de perspectiva de género. Quería retomar un poquito la cuestión de los apellidos, porque como igual lo estaba planteando la licenciada y el compañero a mi lado, el Código Civil ya recogió que pues los papás tenían esa prerrogativa. No obstante, el Tribunal Supremo dijo que si los papás no se ponían de acuerdo, lo que iba a prevalecer iba a ser la costumbre. ¿Y cuál es la costumbre? El papá primero. Pues ya está. Claro. Así que volvemos, es como un ciclo vicioso. Y yo quería hablar un poco de lo de cómo uno cede el poder cuando uno está manejando. Pues eso me trae a mí, ¿verdad? Recuerdo la palabra o lo que escribió Sigmund Freud del malestar en la cultura. Es una construcción social donde aun cuando nosotros racionalmente podemos darnos cuenta de que son exigencias de la sociedad que nos imponen, caemos en eso porque somos parte, somos producto de esta Claro. cultura y de esta Así mismo es. sociedad. O sea, no nos podemos tampoco separar de algo que nacimos y crecimos en esa estructura social. Y me queda la duda de esas sociedades, porque existen, y si usted no lo sabía, pues ya lo hemos sabido todos, donde las mujeres son las que dominan, ¿verdad? O bueno, no usemos la palabra dominar, usemos la palabra, son sociedades matriarcales. Entonces, en esas sociedades, ¿sabremos si las mujeres matan a los hombres? Claro que no. Claro que no. Yo no creo que se va a dar caso. Fíjate, hay un paradigma sociológico en la criminología que dice que en el momento que la mujer llegue a adquirir un estatus semejante al del hombre, ella se va a ver tentada a hacer las mismas cosas que los hombres hicieron porque viven en ese mismo contexto, ¿verdad? Entonces la noción era que a mayor acceso de las mujeres al mundo del dominio económico, social, etcétera y tal, ellas también estarían más accesibles al fraude, a los crímenes, esas cosas. O sea que habría un aumento en la criminalidad femenina y se semejarían las acciones de las mujeres a las acciones de los hombres. En cierta medida eso ha pasado.
pero no tanto como se esperaba, porque la situación del hombre todavía permanece en una dimensión. Oye, Claro, probablemente lo hemos visto más en las situaciones de fraude y de ese tipo de cosas en acceso político. Claro. Sí hemos visto que mujeres, ¿verdad? Ahora digo yo, siendo mujeres, han cometido el mismo acto, por ejemplo, de fraude o de apropiación de dineros que son gubernamentales o de cometer los mismos errores que los hombres, pero yo lo adjudico a condición humana. Sí. En ese sentido, no a condición de género. Sin embargo, Bueno, sí entiendo lo que entiendo lo que le quiero decir. Sin embargo, porque la avaricia, ¿verdad? Es algo como humano que puede vivir en ambos sexos, pero es general. El querer tener más. Claro, el querer tener más algo, pero sin embargo, por eso hago la pregunta de la violencia. Bueno, lo que Porque pasa- la violencia sería distinto si vemos que en estas sociedades mujeres han decidido, espérate, como tenemos el control, vamos a matar a los hombres. No, y de hecho, un poquito como casi que contestando la postura del compañero, organizaciones desde los inicios, por ejemplo, la ONU, cuando era la Liga de las Naciones, planteaban que el hecho de que las mujeres civiles o políticas, las que quisieran ser políticas, se insertaran en los espacios de poder, iban a mermar las guerras. Claro. Y eso se ha visto De acuerdo. Eso se ha visto reflejado, ¿verdad? En medida que tenemos una capacidad mayor de diálogo y al final del día Mira, ninguna de nosotras queremos que tengo nuestros un hijos se chiste vayan a la para eso. guerra. Yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos a hablar ahora y vamos a entrar. Sé que quería hacer un comentario, Sí, sí. le voy a pasar, pero sí me da mucha risa porque yo soy muy fanática, ¿verdad? De la presidenta de México. Que, De Claudia Sheinbaum. sí, de Sheinbaum es para mí, Sheinbaum, es para mí un ejemplo de liderato. Pero dicen que no habrían guerras, efectivamente, si nosotras todas fuéramos presidentas. Nos dejaríamos de hablar. No, esa sería la forma de pelearnos. O sea, no te llamo más y no me llames más. Quería decir algo, licenciada. Bueno, yo pues tengo que traer lo que pasa jurídicamente porque es que Claro. me llama y es de lo que más yo puedo hablar. Imagínense ustedes que aún con toda esta violencia que estamos viendo de género, la ley 54 es una ley extremadamente joven. Es una ley que se creó en el 1989 y que ha ido evidentemente sufriendo miles de enmiendas porque ha sido atemperada. Tengo que mencionar y hacer la pausa a la gestora y creadora de esa ley, doña Velda González, De hecho, Hay y que- para nuestro compañera orgullo, actriz. esa ley, para nuestro orgullo, fue la primera en la región. España tuvo su primera medida en el 2004. O sea, si algo de nosotros podemos estar Orgullosos. muy orgullosos y podemos tener todos los debates jurídicos que querramos, e históricos que querramos, whatever. La ley 54 fue de avanzada para la región sí. y sirvió de ejemplo para otros estados. Pues yo quiero hacer un por paréntesis. encima de Gringolandia. Pues yo quiero hacer un paréntesis aquí, más allá de tu Gringolandia. Quiero hacer un paréntesis aquí para decir lo orgullosa que yo me siento de haber sido, ¿verdad?, amiga y compañera actriz de doña Velda González, quien demostró y quien deja evidencia lo que menciono tantas veces. Una vez el arte entra o se incursiona de alguna forma en cualquiera de las áreas, sea la política, sea la educación, a través de la educación, sea en el puro entretenimiento, puede lograr cambios, puede transformar historias y puede mover las sociedades, porque al final el artista nace. Y yo creo que esto es algo que le viene, bueno, los que crean que le viene, que es con la misión intrínseca dentro de transformar, de mover las sociedades. Es como nuestra labor. Claro. Yo, De acuerdo. la cuestión esta del arte como catalizador de cambios sociales para mí es una obviedad. Y la gente tiende a menospreciar el aspecto cultural, que yo no soy muy fanática. La realidad del caso es que tengo grandes como discrepancias, como cómo se maneja la cuestión cultural, particularmente en Puerto Rico. Eso es un tema que vamos a discutir en algún momento y te voy a invitar porque Particularmente sé por en Puerto dónde Rico. vas, pero
tendría que decirte que no necesariamente, pero lo vamos a discutir en algún otro Lo que pasa podcast. es que si la gente tiene hambre, pues no le va a importar el mural. Pero no. Lo que pasa es que tienes que entender qué es arte y qué no. Ah, bueno, naturalmente. Y ahí es donde están las diferencias, quién es un artista y quién no. Cierto. Y ahí hay unas misiones, ahí hay unos llamados, unas vocaciones totalmente distintas de aquel que es artista a aquel que simplemente es una persona de medio. Ya. O de aquel que es artista y aquel que simplemente se volvió famoso. Ya, Y sí. esas discrepancias, que yo sé por dónde va, las vamos a discutir en un podcast que vamos a hacer solamente hablando de arte. Quemando el mundo artístico. Te vale. ¿Cómo se manifiestan esos roles de poder en la criminalidad como tal? Bueno, imagínense ustedes que cuántas cárceles de hombres hay aquí. Pues la mayoría. ¿Cuántas cárceles de mujeres? ¿Cuántos son los que confinados hombres versus confinadas mujeres? Pues es algo absolutamente alarmante. Eso de por sí son datos que nos llevan a pensar qué está ocurriendo socialmente, donde la delincuencia casi tiene nombre y apellido. Esperamos que ver un hombre delincuente, y cuando aparece una mujer delincuente es como que nos choca, como esa mujer pudo delinquir. Hasta este extremo se llega. Adelante, don En Víctor. un mundo dominado por hombres, la expectativa es que los hombres sean los que sean más actores en ese campo. Yo quisiera atar eso con la noción de que cuando hablemos de violencia, recordemos que la violencia es genérica, pero ella tiene un montón de subdivisiones, ¿verdad? Sobre las cuales nosotros podemos hablar. Y hay algo subyacente que usted lo trajo ahorita, que es la agresión, ¿verdad? La agresión y la dimensión de género, ¿verdad? Y la fuerza y la dimensión de género y la expectativa con relación a cómo conseguir las cosas de género también. Así es que en esos papeles que el hombre ha sido el más evidente, pues tiene la mayor participación en aquellas cosas que han sido negativas, ¿verdad? Y hayase visto las guerras, como se dan las guerras y como la expectativa con relación a la fuerza, a la astucia, a la maldad del hombre y a su agresividad, pues lo coloca en ese punto. Ahora, la mujer no llega ni al 3% del 100% de los crímenes en cualquier país. En cualquier país. En cualquier Sí. país. De hecho, en Puerto Rico, la población penal No tengo era menor de, y me puede corregir si tienen la estadística, lo era podemos. menor de 300 mujeres, una cosa así, era muy poquita, era una cantidad ínfima. Pero encima de eso, y es algo que he dialogado con las compañeras del Observatorio de Equidad de Género, que son espectaculares, y lo que hacen es cuando se unen todas las datas, se me fue la palabra, conciliar los datos de relación a feminicidios directos e indirectos, las mujeres logramos mayores convicciones que los hombres. O sea, no delinquimos, no transgredimos tanto la ley, pero la mayor cantidad de convicciones, o sea, de culpabilidad, se da en la figura de la mujer. Incluso hay ¿Y eso por qué será? Porque hay un discrimen por género, Ya porque está. ella es criminal y es mujer, ya tiene dos crímenes. Ya. porque la mujer tenemos que ser está. sutil, De bonita, acuerdo. buena, y qué Ah, pasa. y que conste dentro de la noción tradicional de la criminalidad, la mujer siempre está atrás del hombre. Ella es la que lo 100%. Sí, susurra, Siempre, la que lo eso nos lleva a instiga. Adán y Eva, ¿verdad? Claro, Y a- estamos, No, es que estamos allí. Fíjate la Pero dulzura. lo que quiero decir Mira, es que Estamos no allí, vale mira, de los es la inicios. serpiente que le tira al oído las cosas malas que tiene que hacer. Sariel, adelante. Bueno, yo iba a decir que en efecto, en la población penal, el 3% surge que son las mujeres versus el 97% de los hombres. hombres. Evidentemente, pues es algo seriamente alarmante. Iba a traer un tema, al igual de que como fuimos pioneros en la Ley 54, recuerdo cuando como política pública en Puerto Rico se trajo la custodia compartida. Ya. A mí me chocó. A mí inicialmente me ¿Por chocó. qué se chocó? Porque yo decía, pero ¿cómo le van a quitar a las mujeres los hijos? ¿Cómo le van a quitar los hijos a las mujeres? Esto es imposible. Esto van a salir unos locos. Claro. O loquitas. Ay, Y fíjense fíjate ustedes, la y percepción. fíjense cómo esto ha evolucionado incluso en mí, que digo, pero es que no puede ser, porque la figura de los padres tiene que estar de acuerdo. presente y tienen que asumir el Y rol tienen que asumirlo. y tienen que estar ahí con los Y a hijos. los hombres se les celebra no cualquier solamente acto. es el pago de una pensión y ya, es Esa la crianza. Esa perdón. es la razón, y de acuerdo totalmente. Y esa es la razón por la que días recientes, ¿verdad? Porque vimos una niña, una bebé de 3 años, que se escapó de la casa, aún estando cuidada por su hermana mayor de 19 años y su papá, que es una persona de diálisis, que, ¿verdad? Y esto trascendió en las noticias. Y yo miraba, perdóname, era su abuelo, pero yo miraba a aquella mujer, me parecía una mujer seria, me parecía, ¿verdad? Todo. Y digo, esto no le pasó a un papá,
Y después digo, ¿por qué no le pasa a un papá? Porque no están tiene los ¿por qué niños. no están? Porque no tiene los niños. Porque tendrá los niños a lo mejor un día, a lo mejor un fin de semana, pero no es quien tiene esa responsabilidad diaria de tener que asumir ese cuidado permanente de 24 horas hasta que tiene 18 años. Porque lo estás cuidando desde que nace hasta que ya es un adulto y eres responsable por él. Y ¿Y papá, por qué no lo tiene? pues esa es la gran pregunta. Porque como sociedad lo no lo hemos- tiene porque la sociedad no le da el espacio. Y te doy un ejemplo. Yo conozco padres que son padres solteros, que son tremendos papás. De acuerdo, Y totalmente. entonces viene la vecina y le dice, él es una mamá también. Él es ninguna Él es mamá. un papá. De Él es acuerdo. un papá que sabe manejar su dimensión Y femenina. yo tengo Entonces, hermanos que y dar- sobrinos que son dar grandes cariño, padres. dar ¿Sabe cariño manejar y- su versión femenina? Mira por allá. Bueno, Claro. cuidado con eso. No, yo no tengo ningún su problema con versión eso. masculina de No, que sea el padre. pero, para que la gente lo entienda, digamos que está mostrando su otro lado. Ok. Yo te puedo decir a ti que lo único que faltó para mí era yo tener leche en el pecho para hacer la lija mía. A mí me afecta mucho. ¿Sabes por qué? Perdóname. Ajá. Porque mi mujer tenía un problema para dar de mamar y yo la ayudaba a ella. Yo me quitaba la ropa, ponía a la nena aquí, le metía la botella y ella mamaba conmigo. En ese sentido, muy al cariño pecho. mío, ¿verdad? Y yo sentía que era una cuestión maravillosa, ¿verdad? Todo ese proceso. Y fui un papá bien presente con mi hija como con mis hijos también. Pero entonces la gente decía, ese es un hombre diferente. Yo vivía en Brasil en la época. Él es un hombre diferente porque los hombres en Brasil no hacían eso, ¿ves? Entonces yo cuidaba a los nenes, yo estaba presente, yo los enseñaba a hablar, los enseñaba a querer, les enseñaba el idioma, todo. Entonces Sí, sí. esas dimensiones de la masculinidad las fui descubriendo yo Claro. y las fui intentando aplicar yo. Y ese mi lado de cariño, mi lado de amor, ciertamente la abogada tiene razón, no es que sea mi lado femenino, ese es mi lado cariñoso como papá. Claro, claro. De la misma Ahí forma está. que una mamá que es excelente en el campo económico, la gente dice, un buen papá. No, coño, es una mujer No, es que correcto. trabaja y que sabe lo que cuesta el dinero Pero y que sabe Aquí enfrentarlo. vamos a la pregunta de los 24,000 chavitos. ¿Cuál Si es? las madres también son las que criamos los hombres, ¿por qué son igualmente víctimas del machismo? Porque esos hombres? ellas son la herramienta del machismo para perpetuarlo. A ver, te veo Porque la atención. actuamos, inclusive, Tradicionalmente ha sido educada estamos para educados perpetuar así. el machismo. Ya está. Que te Adelante. estén saliendo de eso es otra cosa. Hay que romper la perspectiva y hay que romper con Claro. esto a través de la educación. somos que nosotras mismas. Que todos lo sabemos que eso tiene que venir con una educación de base. Claro. Miren, yo tengo amigas, incluso más jóvenes que yo, de las edades de 40 años, que me han dicho, y yo en verdad me quedo sorprendida, por ejemplo, por ejemplo, sin entrar en cuestiones político-partidistas, es que Puerto Rico va a estar mal gobernado excluyendo cuestiones político-partidistas porque es una mujer. Ya, Claro. ya. Y la mujer, Sí, no son- importa de qué partido sea y cuál es la visión, Eres es menos. mujer y no tiene capacidad. va a estar bien gobernado. Hasta eso, y totalmente convencida de eso. Fuerte. ¿Cómo uno puede lidiar, entrar en esa estructura y decir, pero es que tú te estás tú misma Yo creo que la devaluando? educación es clave. Alondra, pero te veía decir que no. Es que ¿Quién? yo estaba diciendo así como, es que sí, es que las mujeres no somos entes fuera de la sociedad. Somos No. parte, producto Somos de esto. parte activa de la sociedad en alguna medida, más activas en otras, así, pero me parecería un poco injusto también catalogarnos como que sí Somos las únicas como somos responsables. las únicas Porque responsables de somos criar también, machitos. inclusive estamos tomando las culpables del machismo. No, puede ser, o sea, porque toda la culpa de la mujer. Todo No es- puede la ser. culpa del machismo la tiene una sola cosa, las estructuras. Las estructuras. Punto. Ok. Los Ahora, individuos son recuérdense transitorios. Que yo, Ok. yo no estoy diciendo que sea la mujer la culpable, yo estoy diciendo que a la mujer se le usa como De instrumento. acuerdo. Claro, carro blindado. Yo tengo una guagua casi nueva y un carro que es casi antiguo. Y los dos los mantengo al día limpios y brillosos gracias a la gente de Carros Blindados. Ellos ofrecen protección, seguridad, cuidado y esmero. Llámalos al 787-250-2424. ¿Cómo se combate el machismo sin responsabilizar a las mujeres? Entendiendo que es un problema estructural y sistemático. Y tiene que venir desde la escuela, desde grados primarios, desde una educación. Yo no sé cuál ha sido el problema con la perspectiva de género, la educación de perspectiva de género, de poder respetarse
y de que los niños crezcan con ese currículo, todavía no entiendo cómo que la política pública no empuja que Porque haya la propia esa... gente que está en la política pública no cree en ella y la sexualiza. En el Exacto. momento que la sexualiza es que viene el problema serio, porque entonces yo recuerdo un padre decía, imagínate un homosexual enseñándole sexualidad a mi hijo. Ay, por ¿Qué lo va a favor. Sí. Sí. O una Esa- lesbiana enseñándole sexualidad a mi hijo, ¿qué le va a enseñar? Fíjate la mentalidad. Y que la Es gente una mentalidad tiene- totalmente distorsionada. retrógrada. Ah, bueno, Y pues. perversa. Perversa, O sea, sí. perversa. El nivel de... Es que mira, la gente que está en el poder, los políticos, y esto no es algo de los que están ahora mismo en el turno, es que literalmente ellos necesitan de estas estructuras para poder sostener el poder. Por eso es que no le meten mano a ninguno de los ismos, no le meten mano Pero, al racismo, no claro. le meten mano al machismo. Y se te dicen, eso no existe y lo que hay es una carencia de valores. Pero fíjate que hablábamos y verdad y comenzábamos este tema un poco con el machismo y con los feminicidios. Puerto Rico es el segundo país en Latinoamérica con mayor muerte de mujeres, con mayor cantidad de feminicidios, pero también hay otras jurisdicciones en los Estados Unidos y se da también en España. Claro. ¿Cómo es allá? En España, yo ayer estaba buscando los datos de la Unión Europea. Cuando tú buscas los datos de la Unión Europea, los mayores incidentes están en los famosos países nórdicos. Mira. Finlandia siendo el primero. Cuando lo retiras de la Unión Europea y buscas en Europa, aparece España como el que tiene un 74%, un índice, ¿verdad? Altísimo. La mayor parte de ese índice está en Madrid. Claro. ¿Verdad? Entonces, La capital. el machismo y las características de ese nivel de violencia de género es tal vez bien parecido con nosotros en las Américas, porque fueron ellos quienes trajeron la cultura, ¿verdad? El chistecito. Y todo lo que implicó la colonización de las Américas, pero España es un severo problema de violencia de género. Pero, ¿sabes qué? Yo estaba buscando los datos y igual están abiertos para revisión, pero lo primero que encontré fue que en lo que va de año hay como 49 feminicidios y otros de mujeres asesinadas, pero Puerto Rico llevamos 29. Sí, sí. O sea, con 29, pero ¿sabes? En un estamos- lado me dicen 11, en otro lado me dicen 29, en otro lado me dicen 3, en otro lado me dicen... Esto es una crisis de estadísticas también. Puerto Rico no tiene fondos para estadística. Ya. Las agencias gubernamentales no se hablan, tribunales no se habla, la policía no se habla. Y quiero entrar en qué conductas, si alguien ha visto o puede compartir, qué conductas o patrones se repiten, no importa dónde se manifiesten, no importa si estás en España, no importa si estás en Estados Unidos, porque fíjate que estamos comparándolo con estos dos países de repente, que mencionabas tú la colonización y por ambos, ¿verdad? Hemos sido colonizados. Entonces, ¿qué patrones se repiten? Si alguno. Es que como sacando el factor colonización que viene con un mindset, un marco mental muy imperial, al final del día es el tema del poder. El poder va a impactar a todo lo que veamos como menor o de fácil dominio. ¿Cómo Es va? como- Ajá. Es como se ve la figura de la mujer. ¿Cuál es el rol de la mujer? La mujer es como un tipo de objeto, es propiedad mía, es como el hombre siente de alguna forma que la mujer le pertenece y como un objeto mío que yo puedo mover y hacer lo que yo quiera Claro. hacer. Es una cuestión de la perspectiva de cómo los hombres ubican a la mujer socialmente. Don Víctor, quiero retomar el factor religioso. Ajá. En esos países donde las mujeres son, ¿verdad? La sociedad es matriarcal, ¿son países católicos, cristianos? No son católicos ni cristianos. Pertenecen a otra modalidad de religiones que están vinculadas a grupos que están más recluidos, que no son grupos, como diría en inglés, del mainstream. Ok, Son sociedades menores más simples. ok. Sí. ¿No? Y obviamente a la gente, tengo que hacer el disclaimer, yo soy una persona que cree en Dios, yo creo en la Sí. figura de Cristo, pero Igual eso no, yo pero también. eso no Yo me soy hace ser... cristiana, yo soy cristiana, o sea, No, yo creo en Pero Cristo. eso a mí no me hace ser acrítica con la institución de la iglesia, del cristianismo como institución. Por eso es que siempre que hablamos de machismo y de todos los ismos tenemos que ir a las estructuras. Y al final del día, la estructura de la iglesia, del cristianismo con todos sus vertientes, desde la católica, evangélica, you name it, necesitan estas dinámicas de poder. Hay algunas un poco, quizás la luterana, que es un poquito más woke, por ponerlo así, con esa palabra que la han tergiversado tantísimo también últimamente. Pero si vemos a ver, incluso el rol de la mujer
en la Iglesia Católica es un rol muy servil. Sí, sí. Cuando históricamente, de hecho, y te cedo la palabra rápidamente, hay una serie que se llama The Story of God, espectacular, y hay datos históricos que evidencian que las primeras sacerdotes fueron sacerdotisas. Sí, sí. O sea, que Jesús mismo le dio ese espacio a la mujer en la iglesia y el hombre de a pie se lo eliminó. El teatro y las artes que siempre traen la creatividad, y yo siempre voy a esa esquina. Hicimos una obra de teatro y obviamente se trae a manifiesto la papisa. La papisa obviamente era la idea, el pensamiento de qué pasa si una mujer es el papa. Oye, tú sabes que uno nunca sabe cuándo puede pasar algo, por eso hay que estar preparado. Y mira, si hablamos de seguros, aquí en Puerto Rico los duros en eso son los de Essential Insurance. Llevan más de 18 años ayudando a miles de familias y negocios a proteger lo que de verdad importa: la salud, la casa, el carro, el trabajo, todo. Ellos te buscan el mejor plan, sin vueltas y sin compromiso. Pueden orientarte en seguros médicos, de vida, cáncer, incapacidad, propiedad, auto o hasta de responsabilidad pública. Y si eres patrono, tienen programas para cuidar a tus empleados, que eso también es bien importante, te lo digo como empresaria. Además, ofrecen un plan de multiasistencia que está brutal, con cerrajería, grúa, asistencia en carretera y más. Esto por menos de $7.50 al mes. Eso es menos de una peseta al día. Así que no lo dejes para después. Llama al 787-523-3000 o entra ahora mismo a essentialinsurancepr.com y pide tu orientación gratis. Essential Insurance. Protegen lo esencial para que tú vivas tranquilo, con la mente en paz. Estamos Vamos a decir llegando. la papa, porque no es una papa de comer, es la jefa de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se debería? Yo creo que, hablando un poco, ¿verdad? Y para no desviarnos del tema, ciertamente todos aquí somos cristianos, pero habría que reconocer que allá hay unas estructuras que también promueven de alguna forma ese poder. Que necesitan de ese poder para del ellas hombre, mantenerse. ¿no? Y la diferencia de los roles entre la mujer y el hombre, aún dentro de esas estructuras, Claro. ¿verdad? Las mujeres no pueden ser sacerdotes, sacerdotisas en la iglesia católica, y hay algunos elementos allí que, ¿verdad? Y ya sean por tradición o por lo que sea, no lo voy a debatir, pero esa es la realidad. Yo quería traer también, ¿verdad? Que está íntimamente relacionado con esto, como muchas mujeres que daban el pie adelante en caso de que son víctimas de violencia doméstica o de género, van al tribunal y estando en el tribunal, de repente no quieren ya seguir con el caso y lo que verbalizan constantemente es, pues señora, ¿por qué usted siente la necesidad de no seguir con el caso? ¿Por qué no quiere testificar? Porque no le quiero hacer daño. Así es. Y porque la mujer sabia visita su hogar. Y es tanto y tanto y tanto que se ve que es como que de dónde sacan no le quiero hacer daño si ya te hicieron a ti el daño a ti y te estaban haciendo el daño a ti, a tus hijos. ¿Cómo es que la mujer siente que le hace daño a una persona que está abusando de ella solamente por decir, me está abusando, miren lo que me hizo? Mira tú todo lo que está detrás de la mente de esa persona cuando asume eso. De la misma forma, recuerdo haber trabajado en el Oso Blanco y uno de los trabajadores sociales que dirigía la parte de contacto de los presos con sus parejas, la mayor parte de las mujeres iba allá y después que estaban adentro les retiraban los cargos y los soltaban y se volvían a unir con él. Fíjate tú la fortaleza, lo inexplicable que parece que un hombre, ¿verdad? Y ahí está el patrón, que tú sabes más que eso yo, el patrón de violencia, ¿verdad? Donde la mujer llega el momento de sentir que ese compañero le hace falta a pesar de. Esto es parte Sí. del ciclo de la Que mujer sí, pero maltratada. ¿sabes qué me Bueno, parece claro. bien interesante? Que Sí. aunque socialmente desde el 89 que surge la ley 54, estamos bien conscientes de que hay un síndrome, de que hay un patrón, etcétera, pero que todavía los tribunales, y esto me toca me da mucho coraje y me indigna mucho como abogada, todavía los tribunales, a pesar de que los reconocen,
no lo utilizan de la manera correcta en procesos criminales. Como que, por ejemplo, ahí yo tengo que salir porque, sí, a ver, por oye, ejemplo, y no quiero defender por defender, Sí, sí. pero verdaderamente yo fui juez por 4 años ininterrumpidos de ley 54, así que Adelante. ilustre el tribunal, por porque- ejemplo, el más reciente caso, creo que se llama Shirley, es una mujer víctima de maltrato. Si me equivoqué del nombre, perdonen, soy Sí, fatal no. para eso. Víctima de maltrato, el marido le dio una pela de 7 pares, la muchacha le dijo, mañana cuando amanezca te voy a matar. ¿Y qué ella hizo? Cogió, esperó que el tipo estuviese durmiendo y lo mató, porque ella estaba consciente de que lo que le porque la víctima está consciente. ¿Y qué respondió el Tribunal Supremo de Puerto Rico? Que eso no constituía ninguna legítima defensa, que entendían, etcétera. Y eso automáticamente es un red flag y es disuasivo para que las mujeres, o sea, Sí, pero sin embargo, y esto te dejo rapidito la palabra, con el caso de Don Miguel, todo el mundo lo estamos celebrando, pero a Shirley no. O sea que estamos, Pero mira, y lo hicieron lo hay mismo, que mataron ver, igual. porque el síndrome de la mujer maltratada también tiene que cumplir con unos criterios. No es, ¿verdad? No es sacarlo así porque fue víctima de ley 54 y ya cuando actúa, pues ya se da el síndrome. Eso no o sea, no es así automáticamente. Claro. Con el caso de Don Miguel, ojo con lo que has dicho, este país muchas veces, y me incluyo, somos emocionales, actuamos como que, este señor fue y defendió a su hija. Y fíjense ustedes cómo ahora están saliendo otras cosas que hay que también evaluar, de que supuestamente ya el occiso estaba dentro del carro, que iba a ir al cuartel y ahí es que ocurre. Entonces, la Sí, muerte, hay que tener cuidado, ¿verdad? Se celebra en el sentido de cómo se entendió de que este hombre ayudó a su hija, pero por eso es que hay que ver las cosas dentro del contexto y ver cuáles fueron las circunstancias. En el caso que dice que llegó al Supremo, no sé, no tengo conocimiento de cuál es el caso particular, pero hay que ver exactamente qué fue lo que pasó, que el Tribunal Supremo determinó que no se daba el requisito del síndrome de la mujer maltratada. No, lo que pasa es que el Tribunal Supremo en ese momento dijo que eso no constituía legítima defensa porque no cumplía con los elementos de uno, dos y tres. Legítima defensa no iba a cumplir, pero entonces, ¿por dónde nos vamos? ¿Por cuál causa de exculpación? No existe causa de exculpación para víctimas de violencia porque no podríamos decirle subida pendencia, porque entonces tenemos el periodo de enfriamiento, no podríamos decirle legítima defensa. El síndrome de la mujer maltratada tiene que entonces de alguna forma El legislador lo tiene que pasar. meter en una de las causas, pero ¿y cómo vamos a hacer eso con una legislatura que claramente no cree en el problema de violencia de género y con un Tribunal Supremo que claramente tampoco es muy de Hablando avanzada? de la legislatura y del Tribunal Supremo y de las diferentes posturas que tenemos acá en Puerto Rico, declaramos un estado de emergencia, ¿verdad? En el 2020, pero la gobernadora de ahora, doña Jennifer González, lo eliminó y dice que atiende esto con el curso de manejo de emociones. ¿Qué le parece? Eso es yo no sé ni cómo ella se atreve a decir eso. ¿Qué es lo que un curso de manejo de emociones tiene que ver con todo lo que ha pasado en este país y los feminicidios que sean? Nada que ver. El Hospital San Francisco en Río Piedras cuenta con una sala de emergencias para pacientes adultos y pediátricos 24/7. Además, ofrecemos los servicios de centro de imágenes, MRI, laboratorio clínico y un centro especializado de imágenes para la mujer. Visítanos o llama al 787-767-5100. Hospital San Francisco, comprometidos con tu salud. Yo no voy a enseñar a los niños en la escuela a manejar emociones cuando toda la circunstancia que rodea lo que se ha dado no tiene que ver con eso necesariamente. Y la misma pregunta me debe, ¿qué emociones está hablando ella? Bueno, ¿A mire, qué se refiere, yo no verdad? quiero aquí ser abogada de la gobernadora, que no se me vea así, pero evidentemente puedo yo entender que son las emociones de ira, de cólera, de malestar, y cómo entonces eso ¿verdad? se ve en algún momento, en un maltrato, en una violencia Pero contra la mujer. pido un turno. Eso tiene nombre, Sí. licenciada, eso tiene nombre. Sí. Está hablando de las emociones suaves y ahora volvió y destapó las emociones que no están mencionadas, ¿verdad? Sí, Así es que hay que el tener mucho currículum cuidado. Y entiendo que todavía no espérate, existe. Yo quiero Ajá. decir que yo como sociólogo no emito juicio, yo estoy haciendo cuestionamiento y los sujeto a reflexión.
en ninguna forma yo emito juicios Claro. que son totalmente verdaderos, ¿sabes? Sí, Así sí, que no, ok. Y basándome en esa reflexión todavía, licenciada, el currículo no está, ¿verdad? No lo hemos conocido, no sabemos qué incluye, de paso. O sea, que a lo mejor sí incluye, y yo creo que es así, podría ser que incluya, porque vuelvo y digo, no lo hemos visto, el país no ha visto el currículo. Manejo del coraje, manejo de la ira, valga la redundancia, de la empatía, no sé, de emociones. Pero traía yo a colación que eso, ¿verdad? En el programa de radio, en Radio Isla 1320, en El Calentón, traía yo a colación que eso necesariamente no era el trabajo que había que hacer para evitar la ola machista o reentrenar o reeducar o descomponer, ¿verdad? Aquella cosa que está metida entre cuero y carne en nuestro país, que es el machismo. Claro. ¿Por qué? Porque ayer, en un momento dado, no fue ayer, digamos que en algún momento de este transcurso, de este periodo que ha ocurrido esta situación con Don Miguel, salía una mujer a decir que ella, con un bate, había agredido al agresor de su hija, ella mujer, madre, porque la tenía cautiva. Ese maltrato no era ira. No era, me dio coraje, pum, 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 te maté. No era, te golpeé. No, era que la encerró en un cuarto. Sí, la secuestró. Le daba La secuestró, comida, exacto. le daba comida a poquitos, la mantenía encerrada y limitada de su libertad. No gritaba, no pataleteaba, no era alguien que cogió el revólver y le pegó 3 tiros. ¿Entiendes? So que tal esto no lo atiende. La violencia del género. Porque digo yo y me corrigen ustedes, ser violento contra mí no es solamente darme una galleta. Ah, no. Claro que no, la violencia, el maltrato psicológico, emocional, Peor. existe. Entonces, El económico. Existe todo el ¿Cómo tiempo. atiende? La explotación económica, Pero claro. entonces, ¿cómo atiende? Si alguien me responde, Yo te puedo responder. la situación de la violencia de género, el manejo de las emociones. Y aquí estamos viendo que esto es una persona calmada que no tiene problema con sus supuestas emociones. Claro, mata cuchillo de palo. Correcto. Exacto. Jennifer González, y yo lo voy a decir porque lo puedo decir, porque realmente el hecho de que una mujer esté en el poder no quiere decir que vaya a velar por los derechos de las mujeres, Ah, no, ni vaya a ser progresista. Jennifer González es una seguidora de la ola mal llamada conservadora que no cree y que incluso cuestiona el término feminicidio y violencia de género. ¿Por qué? Porque ella es así, porque es una oportunista, ella sufre de oportunismo político y ahí están los datos, le gusta a quien no le guste, es la que hay. Y ella necesita esos votos y esos favores políticos. Mientras tanto, tenemos 29 mujeres asesinadas en lo que va de año en el país y una gobernadora que le tiene miedo a ponerle nombre y apellido a las violencias para no caer en desgracia política. Pero sí, las familias siguen cayendo en desgracia porque, trayendo de nuevo el tema de Don Miguel, aquí tenemos múltiples víctimas. Y en la dinámica y en el debate público se nos está olvidando la primera, que era la que cogía palos con el hoyo Sí, oxiso. la mujer, por O supuesto. sea, la gobernadora le tiene miedo. Entonces, esto es literalmente un barniz para cubrir el revolú de la violencia de género. No atiende nada. Se implementa, y regresando, porque sé que mucha gente nos ve en otros países y siempre queremos abrir la conversación a las comparativas con el mundo, ¿no? Y con otros lugares, y hemos estado tratando de compararnos un poco con Estados Unidos, porque se dice, no sé si se sabe, pero se dice que los hombres americanos son menos machistas. ¿De ¿Quién verdad? dijo eso? No, Se no, dice. eso es, eso, vamos a decir así, eso es lo que se Eso se establece. Es como dice. hasta casi un paradigma, es como De que verdad. todo el Nunca tiempo. lo había escuchado. Gracias, Dios, de librarme de Siempre eso. es así. Déjeme es así. no quiero. Totalmente. Por ejemplo, porque Eso le es voy a así. decir, yo vivía en Estados Unidos y la idea era que si tú tenías un novio americano, para no decirle gringo, pobrecito, novios americanos lavaban, fregaban, planchaban, eran más O soft. sea, eran hombres Eran más funcionales. soft, eran hombres Eran menos- más funcionales. Más funcionales. Sí. Menos, no, a ti te toca cocinar. Ningún hombre gringo, americano, dije gringo, perdón, americano llega a tu casa y dice, ¿cocinaste? Sí, gringo con cariño. Eso, gringo con evidentemente. cariño, por supuesto. Eso no llega. De verdad. Bueno, ninguno a lo mejor no, pero bueno, la gran mayoría Pero no en es así. términos generales, no sé, se da una disyuntiva con el hombre latinoamericano
que es más, ¿verdad? Como que Exige los más- machos están en México el y macho acá, más, ¿no? exactamente. ¿Tú no has Los oído gringos- eso nunca? Sí, Claro, sí, y estoy en completo desacuerdo. Ok, pues venga. La experiencia de vida me dice todo lo contrario. bueno. Siempre hay sus excepciones, claro está. Pero, sí les puedo decir que casualmente, aunque tenemos esa visión, y lo voy a decir con cariño, como dice la licencia, gringocentrada, Ajá. de que el hombre estadounidense no es tan machista, Chacho. cada 3 horas, cada una cosa así, asesinan a una mujer o una Muy niña. bien, pues muy bien por la... O sea, pues, yo Pues creo- entonces sí, yo hay creo un que machismo eso, que eso es una noción fantasiosa que tiene la puertorriqueñidad, que yo me recuerdo que le decían: "Ay, si quieres casarte y que el hombre te ayude, cásate con un gringo porque ellos Así son mismo. mansos". De acuerdo. Así mismo, por eso lo Ahora, traigo. entonces De el ver. gringo le decía: si tú Sí. quieres que te cuiden, que te traten bien, le decía al gringo: cásate con una latina. Así mismo es. Claro, Entonces, porque las latinas sirvientitas. Sirvientitas, y tenían otras formas de allegarse al poder. Sin movilidad social. No, 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 mira cómo se llegaba por debajo de la mesa. Al poder, dentro Al del poder de la contexto de casa. En el poder de la casa, Sí. lo que se decía, querida Dios mío, pero Alondra, esos que son- eres esos muy, sonidos eres muy muy joven. Tú eres muy Parecería joven. que eres muy joven, Eres pero muy sí joven, es así. Alondra. Como decía mi abuela que se gobernaba en la casa, que es esta cosa que pasaba ¿verdad? Con los americanos, es que el americano era menos resistente a que tú pudieras obtener el poder. En Puerto Rico tú tenías que obtener el poder y llegar a él dentro de la casa para tú mandar en tu propia casa por debajo de la mesa. Tú Resolvían los problemas en la cama. Exacto, tú te metías Ah. por debajo de la mesa y tú Claro. decías: yo voy a imponer mi criterio, pero mira, ven aquí, Sweet, mi sí, amor con la de mi chulería. vida, que mucho te quiero. No. Tú naciste en la época adecuada. ¿viste? ella Si nació- hubiese- 91, hubiese- gracias, hubiese Bella. Ella apoyado nació en la época liberada, donde ella sí Imagínate, puede. sí, es otra generación. Pero yo claro. Hubiese recuerdo- sido un feminicidio ya. Pero cómodo, no, bien por muchacho. parte de la estadística. Tú, Cómodo. no, Pero olvidémonos yo de eso. recuerdo ahora, escuchándole, que mi mamá siempre, criada por una abuela en Aguada, nos decía: a los hombres se les respeta. Así, ¿viste? Ustedes no pueden estar porque él tiene... Y nosotras, y a mí qué me importa que él tenga testículos. Como que nosotras tres hacíamos, y las tres le salimos viradas a mami, Ah, pues las tres bueno. salimos feministas y Que- activistas. Bueno, lo que pasa es que Sí. fíjate tú como la cuestión de lo popular traduce, ¿verdad?, la realidad interna de las De las relaciones casas. entre las personas. Por eso lo traje porque quería que viéramos un poco como un dicho o algo que se nos dice, que Dios sabe, por eso digo, eso se ¿Quién se lo decía, inventó? pero no sé si es cierto, que estos hombres americanos eran más no es la palabra débil, más soft, más suaves, menos confrontativos, Más manejables. menos machos. Eso machos. parece Esto mucho me- el American Dream, que no es ninguna realidad. Mire. Yo que he convivido en los Estados Unidos por muchos años, todos los amigos más machistas son americanos, más machistas que los propios mexicanos. Bueno, ahí está. Y bueno, se implementa, y vamos a volver a abrir esto a España y otros países, ¿se implementa la perspectiva de género en España o en Estados Unidos? Que ustedes sepan. Bueno, yo sé que en España hay un gran esfuerzo de grupos masculinos y de grupos femeninos. Pero quiero ser inclusive. específica, en la educación, en escuela. No sé En si en escuela, pero yo sí sé que había grupos de españoles por toda América Latina cuando se comenzó a usar el término de feminicidio, porque ellos estaban más adelantados en eso. En la cuestión de construcción de las masculinidades han hecho unos aportes excelentes, inclusive a través de universidades, no del sistema público de educación, ¿ves? Pero universidades y grupos específicos. En Estados Unidos, como esto no es algo uniforme a nivel federal, esto va variando de estado a estado. Sí, eso es cierto. Hay estados donde entienden que deben de educar desde perspectiva de género desde edad temprana. Hay otros estados donde Que se sencillamente resisten. están en total desacuerdo. Así que no hay como esta política pública uniforme en todos los estados. Sí. Va dependiendo de qué estado sea. Obviamente, si es California va a estar más nítido, si es Texas, pues nos fastidiamos. En España, me consta, y yo regreso al arte, donde de alguna forma se utiliza el Me arte, está la acusando, sí. la serie, la comunicación que permite la televisión, las series, el cine, las artes creativas, para enviar mensajes, y muchas veces es a través de la comedia de situación, le llamamos el sitcom. En Puerto Rico, tome usted nota, ahora mismo no hay ninguna. Esa comedia de situación históricamente lo que hace es tratar de insertar y mover situaciones que nos vemos como espejos, ¿no? En estos personajes, y viéndonos como espejos, vemos los errores y vemos los aciertos también, que aquí hubo una, los García, que era Ah, muy, ya, muy sí, típica, sí. y ahí veíamos
cómo esa relación de familia, ¿verdad?, tenía sus variantes a favor o en contra. Pero en España, en ese esfuerzo de transformar que siempre tienen las artes y el compromiso con la sociedad, nace la serie Machos Alfa. Me encanta, que mucho me he reído. La serie Bueno, Machos Alfa, tiene. la serie Machos Alfa trata de deconstruir el machismo. Te ríes. Me ¿ah? encantaba. Estamos hablando de arte ahora, cariño Sí, pero mío. me encantó. Ya, ahora estás entendiendo, ¿no? Calma. Diferencia entre arte y lo demás, venga. Lo demás. Y cómo se utiliza el medio del arte, ya sea audiovisual o sea, ¿verdad?, el que sea, para poder, ya sea la pintura, la escultura o lo que sea, para poder comunicar y transformar y mover nuestro espíritu en otras direcciones. ¿Conocen Machos Alfa? Me encantó. No la has visto, licenciada. Tienes No la que he verla visto. porque te vas a morir de la risa. Creo que es una sátira que está buenísima. Sí. Yo la vi muerta de la risa, me reía con la cuestión de los pronombres, etcétera. Y cae muy bien en la España de hoy, que ciertamente fue muy vanguardista, pero actualmente lo que tenemos es un boom de la ultraderecha con el partido Vox, que cuestiona absolutamente Bueno, todo. Absolutamente todo. Es una situación, y si vamos a entrar no quiero irme al tema de la política, podemos discutir en otro momento, pero es una situación que permea toda Europa. Ah, sí, Sí. No hablemos de Italia. Horrible. Ni de Estados Unidos. Bueno, ya. Pero vamos a hablar un poquito de cómo podemos educar a las niñas versus cómo educamos a los niños para evitar esta perpetuación del machismo. Fíjate, yo creo que yo comenzaría cómo educamos. No diría ni niños ni niñas, porque es que no tendría que ser diferente. De acuerdo. Yo coincido, Totalmente de acuerdo. pero Sí, quiero no. coincido totalmente, por eso Claro, la perspectiva de yo- género. Yo creo que al niño y a la niña, yo los tuve en casa, los dos podían hacer lo mismo. Se les exigía lo mismo y podían hacer lo mismo. Cuando llegaba a los detalles, pues la mamá y yo habíamos acordado cómo enfocar esas cosas, ¿verdad? Pero en principio, niño y niña podían hacer las mismas cosas. Y fue a través de un colegio Montessori, ¿ves? Ah, bueno. Que también nos Claro, ayudó. pero don Víctor, ahí entra la situación de, por ejemplo, ¿cómo educamos a un niño y cómo educamos a una niña, ¿verdad?, en nuestra sociedad? De repente, alguien me regaló un vaso ayer o antier y me lo trae rosa. Rosita. ¿Ves? Eso es de nena. Aunque eso está cambiando, Sí, pero es no como tengo- en la no nena. tengo ningún problema, pero Pero ahí es donde lo todavía vemos, ¿no? Y obviamente el carrito. Si yo pedía un carrito en mi casa, Ay, no me los regalaban. Yo le pedí a mi mamá salía siempre, alguien, sí. yo los pedía, pero salía alguien siempre a decirme que eso era de nene. Claro, los Max Steel. Era el novio favorito de Barbie. Mi mamá nunca me compró un Max Entonces- Steel, tú sabes. ¿No? Porque eso era de Entonces- niño. No, y yo... Dios Entonces, mío. por ejemplo, lo mismo pasa hasta cuando se bebe, ¿verdad? Una mujer, bueno, yo lamentablemente bebo champán, pero digo, o espumoso, soy así como en eso muy nena, verás qué comentario tan machista. Oye. Pero si pides un whisky, Se lo ¿verdad? dan O al pides nene. algo muy fuerte. Que a veces yo me lo puedo dar con agua de coco, entonces yo soy muy masculina. Yo quisiera, yo quisiera. Y la cerveza, me ha pasado que estoy con varones, pido una cerveza fría y se la entrego. No, la cerveza es mía. Igual cuando vamos a los restaurantes y le entregan la cuenta al varón. Sí, todavía. Igual, que creo que es algo, si hablamos de machismo, también tenemos que entrar de estos engaños que el machismo ha creado para crearnos como la trampa mortal de la boss lady. De la mujer jefa. Eso es una trampa para mí grandísima del machismo. O sea, no hay manera en que nosotras seamos boss lady sin explotarnos. No hay manera que nosotras seamos boss lady sin tener una carga económica adicional. No hay manera de pensar en el famoso ahora muy trendy, por favor no caigan en esto del 50-50. La mujer no tenemos condiciones para un 50 y 50 porque las condiciones estructurales no son iguales, no son Cógete tú la equitativas. cuestión de entrenar los muchachitos, niños y niñas, a ir al baño. ¿Qué pasó en Puerto Rico cuando se pensó en el baño unisex? Ah, no. Espantoso. Espantoso. Yo estoy desde que tenía 20 años, estoy yendo a Europa viendo baños unisex. Y aquí la gente quiere copiar Europa para estar en primer mundo, menos en esas cosas.
¿verdad? Esas cosas no se copian. Aquí hay que hacer la regla como está. En la Universidad de Puerto Rico, los baños, ya comenzó la gente a decir que estaban violando mujeres en los baños. Eso Falsedad. fue lo que eso fue lo Tengo que dijeron. decirle que en mi último viaje a Colombia vi baños que eran de todo el mundo. O sea, Ay, no mira, había ninguna situación Es particular. que eso es un debate muy absurdo. ¿Usted tiene ganas de hacer sus necesidades? ¿Sabe lo que necesita? Tener con qué hacerlas. Punto y se acabó. Cuando se entera esta gente, estos retractores, que en los jangueos la gente orina y va al baño, en el primero que se desocupe, se vuelven locos. ¿Cuál es Y, el problema? no, y que los baños inclusivos realmente le tienen una fobia y una apatía horrible por la cuestión LGBT. Es una LGBT fobia. Pero la realidad del caso es que hay muchos papás que necesitan cambiadores en sus baños porque andan solos con sus bebés. Claro. Y los cambiadores están nada más en los baños de Oiga, mamá. totalmente, Sí, no lo había mamás. pensado. Papás y mamás. No lo había pensado. Que un papá que anda con... Claro, necesita cambiadores. Mira, fíjate que a mí me ha pasado, me pasó en algún momento de la vida, que ¿verdad? Que papá tiene niña y yo tengo que entrar yo Al baño para que al le pueda baño usarlo. para llevar la niña o para cambiarle de Eso es traje de cierto. baño o lo que sea, porque papá no A mí puede me ha entrar a ese pasado baño, en pero centros niña comerciales. no es mía. Y papá, y es responsabilidad de papá. Digo, ok, tú lo compartes y lo asumes, pero realmente debería papá poder hacerlo. Claro, y a mí me ha pasado en centros comerciales que un muchacho me dice, tú la llevas, que estás ahora, y es una bebé de 3 años, Y 4 tú no- años, y que tú está ni en la potty training, conoces. y yo no la conozco, y Dios mío, qué responsabilidad. Y yo, Valentina, le digo a mi nena, vente, ayúdame, para llevar a la nena al baño. Me ha pasado más de una ocasión, o sea, Eso sí, este ejemplo es muy fuerte. Sí, lo es. claro, los cambiadores. Porque queremos que asuman entonces, papá, responsabilidad de estar con los niños, de atenderlos Ahí va también, el- pero ahí ¿qué va el medios le género vamos a sobre No dar? le la estamos seguridad. dando ¿Qué los medios medios le para vamos a que dar? funcionen ¿Viste? como buenos Ahí la padres. importancia del género, no la seguridad. Y si esta es una violadora, y si esta es Claro. una secuestradora, Ay, Virgen. y la Claro. nena no sale del baño. Ay, Dios mío, Ay, mira. Virgen Santa, pero Sí, es bien totalmente. fuerte, Totalmente. Puede pasar. Y Pero en las universidades totalmente. se supone que también hay. Tú coges y le metes un paño de cloroformo al nene y le echas una bolsa y lo sacas y la mujer no se dio cuenta que sacaron al nene de allí. Y ahí. Sí, y, Ella y que puede había decir, mamás, y hay ¿Qué mamás que papel tienen le que dio entrar. ella para que le firmara que le llevó al nene al baño? Ujú. Sí. Hay muchos cuestionamientos sobre realmente. No nos tires que- por allí que no acabamos. No, por eso, pero quiero saber qué cambios estructurales pensamos que tenemos que hacer. Bueno, yo creo que, por ejemplo, si nosotros en la casa vamos a comenzar a hacer un trabajo diferente con el toilet training de los niños, la escuela nos tiene que acompañar y las estructuras de la comunidad nos tienen que acompañar. Porque, ¿qué va a pasar? Yo llevo en casa, la nena lo puede hacer y cuando va al baño ya la principal me llama. Mira, la nena tuya se metió en el baño de los nenes, ¿qué le pasa? Y yo le digo, pues nada le pasa porque en casa puede hacerlo. Ah, pero esta no es tu casa, esta es la escuela y aquí hay normas. Entonces, las normas de la estructura académica de la escuela, sea pública o privada, van contra las normas tuyas. Entonces, tú tienes que comenzar a decir, en casa puedes, afuera no puedes. Ya. O sea, le creas una dicotomía. contradicción. ¿verdad? Es una cuestión de tratarlos a todos por igual, que seamos un eso. equipo de trabajo, Ya. ¿verdad? Un equipo. Yo tengo un hijo varón Pues. y yo evidentemente quiero que a mi hijo también se le quiera, se le respete. O sea, tampoco es ahora virar la tortilla y que haya un maltrato hacia los no, hombres. estoy de Eso no acuerdo es. contigo, ¿no? Es vernos como un equipo de trabajo, como que acuerdo. tenemos, alguien tiene que fregar en lo que el otro cocina, alguien tiene que lavar el baño en lo que el otro lava la bañera o la ducha. Claro. Es una cuestión, vamos los dos a lavar el carro. Es complementarse y que no haya una esclavitud por ser sencillamente pero mujer. ¿Tú Claro. sabes qué pasa? Que nosotras desde los círculos feministas y desde los feminismos, porque hay muchos feminismos y eso usted conoce, siempre señalamos que el machismo, el patriarcado y todas sus vertientes afectan directamente a los hombres. Desde que primero se mueren más rápido porque tienen una aprensión en no, verificarse y totalmente, sentirse sí. vulnerables. Se suicidan más que las mujeres precisamente por no sentirse vulnerables, por la carga de que tienes que ser el proveedor, el macho alfa, etcétera. Así que esto va de la mano precisamente con que el machismo no le funciona a nadie. Eso se llama el hechizo contra el hechizo. Si eres una persona como yo que te gusta viajar, siempre puede ocurrir un imprevisto. ¿A quién no le ha tocado una situación de un vuelo cancelado o un pasaporte perdido o una emergencia médica o una interrupción de viaje? Essential Insurance Services te asiste en adquirir la póliza de viaje que te proteja en cualquier destino. Viaja con tranquilidad de estar cubierto antes, durante y después de tu aventura. Comunícate hoy con Essential Insurance Services.
Exactamente. Mira qué bien, tengo que cerrar, pero los hombres también son víctimas. del Claro que machismo. Por sí. ejemplo, todo lo Desde que chiquito, no llores como una nena, aguante esos La mayor sentimientos, no parte de explotes y los lo tienes víctimas ahí. de la violencia son hombres. Bueno, pues yo No de quiero la violencia de género. llegar a un punto de encuentro, como es nuestro hábito en este podcast, y es el siguiente. Los hombres son víctimas también del machismo De acuerdo. y nosotros tenemos que trabajar con el machismo, el enraizamiento del machismo en nuestra sociedad puertorriqueña a través de la perspectiva de género y la educación en las escuelas. Punto de encuentro. punto de encuentro, Punto de definitivamente. Punto de encuentro. Punto de encuentro, totalmente de acuerdo. Adoptemos el hechizo contra el hechicero. Somos víctimas de nuestro propio hechizo. Eso es así. Exactamente. Bueno, si algo nos quedó claro hoy es que el machismo no tiene fronteras y la lucha tampoco. Y que el patriarcado no es un fantasma del pasado, que aunque cada país lo enfrenta distinto, la raíz es similar. Que no basta con leyes bonitas si los jueces no las aplican, si los policías no las creen, si los maestros no las educan. Las cifras siguen ahí, los discursos también. Pero ¿y el cambio real? ¿Cuándo ocurre? Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio, porque esto no termina aquí, definitivamente. Hasta la próxima.